Somos CNN, Redacción Edición Buenos Aires, y precisamente vamos a volver a hablar sobre Argentina, en particular sobre las elecciones primarias en septiembre y las generales en noviembre. Claro, con el oficialista Frente de Todos y la oposición también aglutinada, sobre todo en el espacio de Juntos por el Cambio, nos preguntamos, ¿hay espacio para nuevas propuestas? Vamos a hablar de esto con el precandidato a diputado Javier Milei del Frente La Libertad Avanza, que tiene la amabilidad de estar con nosotros. Javier, Nacho Girón por aquí, gracias por este tiempo. ¿Qué tal, Nacho? Un gusto enorme hablar contigo. Lo mismo, quiero arrancar por ahí precisamente. ¿Hay manera de romper con la polarización reinante en los últimos años aquí en la República Argentina? Sí, hay chances de hacerlo porque básicamente estamos en una elección de medio término. En general, las elecciones de medio término son muy propicias para generar este tipo de situaciones que se despolarizan. Y es más, en lo que tiene que ver la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese fenómeno se suele dar de manera más recurrente y termina muchas veces generando expresiones con proyección nacional, porque recordemos que así, por ejemplo, también inició su situación el propio Mauricio Macri, o en su momento otras expresiones, o cuando empezó a calar fuerte la idea de la Unión del Centro Democrático, o sea, de la UCD. Por lo tanto, sí, es absolutamente factible y en parte creo que muchas personas están tomando conciencia que en rigor esa polarización entre, digamos, oficialismo y pseudo oposición lo único que hace es favorecer a la casta política, pero va en contra de los intereses de los argentinos de bien. Usted ha tenido a lo largo de esta campaña, le contamos sobre todo, tal vez el argentino lo sepa, pero hablo para nuestra audiencia internacional, algunas propuestas, si se me permite, bastante osadas a lo que suele proponer la política. Por ejemplo, eliminar el Banco Central. ¿Le puedo pedir más detalles de esta propuesta y de otras que tal vez, según su visión, ayudarían a cambiar la difícil economía argentina? A ver, la situación de la economía argentina, digamos, para tener una idea, antes de la existencia del Banco Central de la República Argentina, la inflación era del 0,9% anual. En los primeros 10 años del Banco Central, la inflación saltó al 6% promedio mensual, y a partir de ahí, hasta que se dio la convertibilidad, en Argentina la inflación promedio fue del 225%. En ese contexto, lo que hay que tener en cuenta es que cada vez que la inflación supera el 20%, eso genera un impacto negativo en la tasa de crecimiento de 1,58, y que si uno eso corrige en la historia monetaria argentina, hoy deberíamos tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos, y por otra parte golpea 30 veces más fuerte a los segmentos más vulnerables. Por lo tanto, es deseable, digamos, o sea, acabar con la inflación. Y en realidad es que Argentina ha tenido reglas monetarias duras, por ejemplo, el caso de la convertibilidad, donde no solo los individuos habían abrazado fuertemente a esa regla, sino que se habían construido todos los contratos en torno a esa regla. Y sin embargo, cuando la casta política necesitó hacerse de más recursos para continuar despilfarrando el dinero de los pagadores de impuestos argentinos, no tuvo ningún problema. Entonces yo creo que hay que ir a una solución mucho más radicalizada, que es directamente Argentina no tiene políticos dignos para tener un banco central, al margen de mis consideraciones negativas sobre la existencia de un banco central desde el punto de vista técnico, básicamente porque se trata de una inmoralidad, porque digo, robar está mal y el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, por lo tanto es un robo. Y en ese contexto lo que yo, digamos, propongo es, primero, reformar el sistema financiero para pasar de la banca de encaje fraccionario a lo que es la banca Simon, para que sea una banca anticorridas y entonces no sea necesaria la función de prestamista de última instancia. Una vez que uno hace esto, también puede eliminar la Superintendencia de Entidades Financieras, que es quien regula los bancos, y ir a un sistema de banca libre, donde los individuos y los bancos se hagan cargo, digamos, de los errores que cometen, y que eso no se tenga que socializar la pérdida, y que con esos contextos, digamos, terminen pagando el plato, digamos, en los platos rotos, los segmentos más vulnerables de la población. Y una vez que uno hace eso, puede lanzar una competencia de moneda, y a la luz de la moneda que elija el ciudadano argentino, digamos, o sea, se liquidan los pasivos del Banco Central contra los activos que tenga, y automáticamente es viable
eliminar el Banco Central y automáticamente, digamos, la inflación queda eliminada, o sea, pasa a ser una reliquia, o sea, va a dejar de existir la inflación, porque además, supongamos que, no sé, los argentinos eligieran el dólar como moneda y que por alguna cuestión la política monetaria en Estados Unidos se vuelve muy flexible y empieza a generar inflación. Bueno, digamos, como la elección de moneda va a ser libre, entonces automáticamente los individuos van a poder pasarse a otras monedas. Es decir, de esta manera vamos a terminar erradicando el cáncer de la inflación que tanto daño le hace a la Argentina. Y ahí le quiero preguntar, precisamente siguiendo un poco su relato y su propuesta, el dólar está muy presente en la República Argentina, si bien no es la moneda de curso legal, que es el peso argentino. ¿Dolarizar es algo que usted tiene en la cabeza como proyecto? ¿Dolarizar la economía argentina? A ver, podría quedar dolarizada la economía si los individuos eligieran el dólar como moneda. Lo que pasa es que los procesos de dolarización tienen distintas características. Por ejemplo, tanto en Panamá como en Ecuador siguen manteniendo el sistema de banca de encaje fraccionario. Y a mí, digamos, o sea, entonces eso necesita de tener acuerdos con Estados Unidos, digamos, necesita tener acuerdos en torno a señoriaje. Y desde mi punto de vista, yo no daría esa posibilidad a que haya una corrida. Yo automáticamente prefiero ir por una situación mucho más radicalizada y que evite todos estos problemas y que permitan, digamos, abrirle la puerta en algún momento a los políticos para volver a las andadas monetarias. Por supuesto que es una elección importante la de la República Argentina, elecciones legislativas. Quiero terminar preguntándole esto. ¿Nota en la calle cierta apatía para con lo que usted llama la casta política a la hora de votar, a la hora de decidir su voto, a la hora de confiar en el político para que solucione en este caso los problemas de la República Argentina? ¿Nota un descompromiso con la política? Yo lo que veo es que las personas están profundamente enojados con la casta política. En las elecciones que hubo recientemente en algunas provincias, vos los podés ver no solo con los niveles de personas que no fueron a votar, niveles verdaderamente récords, sino que además la cantidad de votos en blancos e impugnados. Por lo tanto, la situación de rechazo hacia un sistema político donde solamente se enriquecen los políticos y a las personas de bien que tratan de vivir con el fruto de su trabajo, les va cada vez peor y cada vez hay que estar trabajando más y aún así ni siquiera se puede mantener lo que uno tiene. Verdaderamente el sistema argentino está colapsado y las personas están tomando conciencia de ello y yo creo que la población está buscando una salida a este sistema que si no hacemos un cambio de 180 grados, algo que no puede ni ofrecer el oficialismo ni la pseudo oposición, en 50 años Argentina se terminaría convirtiendo en la villa miseria más grande del mundo. Milei, termino así, una palabra, 2 letras nada más. ¿Le gustaría ser presidente en algún momento de la República Argentina? Todavía no soy diputado y los goles se festejan cuando el árbitro sanciona el gol en la mitad de la cancha. No te alcanza ni siquiera con que haya pasado la línea de cal. Necesitas que además te lo convalide el árbitro. El 2023 en Argentina es futurología y creo que, digamos, un astrólogo le podría ir mucho mejor que lo que podemos decir del resto de los mortales. Bien, se lo tomo. Javier Milei, entonces, precandidato para estas elecciones aquí en la República Argentina. Primero, primarias, las PASO conocidas aquí. Después, las generales. Insistimos, Javier Milei, economista y también precandidato a diputado del Frente de la Libertad Avanza. Gracias por este contacto. Será hasta la próxima. Nosotros somos CNN Redacción.